El domingo pasado terminamos de hablar sobre la misericordia de Dios. Y he querido tomar algunos atributos de Dios para hablar de los atributos de Dios, pero también para mirar cuánto nos estamos nosotros pareciendo a Dios. Hay atributos de Dios que no los compartió con nosotros. Y en eso usted jamás podrá querer parecerse a Dios. Pero en todos los atributos que Dios compartió con nosotros, en la imagen y la semejanza que Él nos dio, Él quiere que nos parezcamos a Él. Por ejemplo, Dios es omnipresente. En eso no se preocupe, usted no lo va a hacer jamás. Ni Dios le va a pedir que usted sea. Él solo es omnipresente. Solo Él es omnisciente. Solo Él es todopoderoso. Pero hay atributos de Dios que son conocidos en la teología como los atributos comunicables. Ya vimos uno que fue la misericordia de Dios. Y de la manera que Dios es misericordioso contigo y conmigo, debemos ser misericordiosos nosotros los unos con los otros. Pero hoy quiero que tratemos otro de sus atributos y es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios tiene que ver con la veracidad de Dios. Dios es veraz, por lo tanto es fiel. Y como es fiel, es veraz. En toda la Escritura nosotros vemos básicamente ese atributo, desde el principio hasta el fin, vemos la fidelidad de Dios y la veracidad de Dios. Y es un atributo que también Dios puso en la imagen humana. Dios pone en el ser humano el atributo o la responsabilidad de ser fieles. Pero para ser fieles tenemos que ser veraces. Ninguna persona mentirosa es fiel. Y ninguno puede ser fiel si es mentiroso. Para ser fiel se necesita ser veraz. Y si es veraz, entonces será fiel. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomios capítulo 7, versículo 9 y empecemos allí. En el libro de Deuteronomios, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio básicamente es un resumen de la ley. Y allí el Espíritu Santo, a través del escritor de este libro, que es Moisés, en el capítulo 7 de este libro, el versículo 9, se le dice al pueblo de Israel, Moisés hablándole a Israel, Dios hablándonos hoy a nosotros, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Sí? ¿Qué clase de Dios? Dios fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿En qué se ve la fidelidad de Él? Dice, que guarda el pacto, guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Hermanos, qué maravilloso es poder conocer al Dios de los cielos y aprender a ser como Él. La Escritura te reta a ti y me reta a mí a ser como Dios es. Nunca seremos dioses, pero Dios se hizo como nosotros para que nosotros seamos como aquel hombre que es Dios. Su nombre es Cristo Jesús. La fidelidad, hermanos, lamentablemente hoy en día es la infidelidad, es hoy uno de los pecados más predominantes. En todas las áreas de la humanidad existe la infidelidad. En el mundo de los negocios es muy raro ver gente veraz, ver gente fiel. Y de hecho, las políticas económicas todos los días cambian y cada día son más propicias para ser mentirosos, para ser infieles. Si hablamos básicamente del privilegio de tener palabra, es muy difícil confiar hoy en la palabra de otro. Y la mayoría de nosotros somos infieles en la palabra que damos, porque decimos y no cumplimos, prometemos y no hacemos. Y si hablamos de los hogares, hermanos, yo no sé si usted pueda contar con los dedos de la mano a los fieles.
Y qué bueno que dentro de esos que usted puede contar con los dedos de la mano, usted sea uno de ellos. Porque usted debe ser fiel. Yo debo ser fiel. Por eso cuando hablamos de la fidelidad, tenemos que mirar las Escrituras y mirar que el Dios que tenemos es Dios fiel, por lo tanto usted y yo debemos ser fieles. Fieles. En el reino eclesiástico, en la iglesia, miles de personas prometieron solemnemente andar en la verdad. Miles prometemos predicar la verdad, pero tristemente la mayoría de nosotros, en lugar de vivir la verdad, predicar la verdad, compartir la verdad, violamos la verdad, blasfemamos la verdad, atacamos la verdad, y por eso lamentablemente a veces el mundo no ve gente modelo para seguir. Yo hago una pregunta, hermanos. ¿Es usted modelo para los de afuera en la verdad? La gente puede ver en ti y en mí gente fiel, como lo es Cristo Jesús. Quiero que meditemos al estudiar este tema, porque realmente es maravilloso estudiarlo. Vamos a las Escrituras y vamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. En la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 13, vemos que la fidelidad es inherente a Dios. La fidelidad es inherente a Dios. Es necesario entender esto. La fidelidad no debe ser una cualidad de tus acciones. La fidelidad debe ser una cualidad de tu ser. La fidelidad es inherente a Dios. Es parte de la esencia de su ser. Y si usted y yo hemos conocido a Cristo, Cristo en nosotros debe manifestarse como parte de nuestro carácter. Por eso es necesario entender, si es inherente a Dios y estamos en Él, debe ser inherente a nosotros. Debe ser inherente a nosotros. ¿Qué debe decir la gente de mí? ¿Javier actúa fielmente o Javier es fiel? ¿Qué debe decir la gente de ti? Lo mismo que podemos decir de Dios. Él es fiel. Él es veraz. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, si nosotros fuéramos infieles, porque lamentablemente por ser pecadores somos infieles en nuestra naturaleza pecaminosa, pero en Cristo Jesús podemos ser fieles. Por eso dice, hablando de Dios, si fuéramos infieles, Él, ¿quién? Dios o Cristo, permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Básicamente la palabra infidelidad se puede definir como negarse a hacer aquello que prometió hacer o hacer. Ser o hacer. ¿Cuántas veces hemos sido infieles nosotros en esa parte? Que hemos dicho ser algo y hemos dicho hacer algo y hemos negado eso con nuestros hechos y con nuestros dichos. Pero este texto es maravilloso en cuanto a Dios. Hermanos, la infidelidad suya ¿hace nula la fidelidad de Dios? ¿Sí o no? No. ¿Puede usted confiar en que Dios va a ser fiel? ¿En qué? ¿Y qué todo? Porque algunos de nosotros no conocemos lo que Dios ha prometido y esperamos lo que nosotros queremos. Dios no va a ser fiel en darte a ti lo que usted quiere. Dios solamente va a ser fiel en aquello que Él prometió ser y hacer. Quiero que ustedes retengan eso. Dios no va a ser fiel en lo que usted quiere que Él haga. Dios va a ser fiel en lo que Él dijo ser y hacer. En eso va a ser fiel. Dios es muy misericordioso para con nosotros. Por eso la fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Y debe ser una de las cualidades a nosotros que le den gloria a Dios. Y llamen la atención de los demás. Llamen la atención de los demás. La mayoría estos días estaba en un evento con gringos. Y dice el gringo: en Estados Unidos las 4 son las 4.
y me dieron 10 minutos para hablar. En Estados Unidos 10 minutos son 10 minutos, pero estoy en Colombia. Wow, de una vez dije, qué fama la de nosotros. ¿Sabe que una de las cualidades a nivel mundial de los colombianos es que somos impuntuales? Y la impuntualidad es una evidencia de ser infiel. De ser infiel. Y hay un pueblo que es muy infiel. Es el pueblo creyente. En todo aquello que Dios nos demanda y debemos hacer. No es un juicio general, pero es un ejemplo que quiero poner. Y yo se los he preguntado a ustedes y se los vuelvo a preguntar. ¿A quién es más fiel usted, humanamente hablando? ¿A su empresa o a la iglesia? ¿A quién es más fiel? Usted tiene que meditar en eso. Porque si usted realmente es un hijo de Dios, la fidelidad debe ser una cualidad de su vida, primeramente para con Dios y las cosas de Dios, y después para el resto. Porque si no agradamos a Dios en primer lugar, entonces ninguna de las cosas que hagamos le agradará a Él, porque Él no está en primer lugar. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, la puntualidad es una evidencia de fidelidad. Y más que ello, la veracidad. ¿Qué tan veraz eres tú? La veracidad tiene que ver que con lo que usted dice, hace todo el esfuerzo posible por cumplirlo. Y es capaz de aún de dar su vida para que eso se ejecute. Para que eso se ejecute. Dios selló su fidelidad con su propia muerte. Y se levantó de entre los muertos para cumplir todo aquello que había prometido. Porque es Dios fiel. Porque es Dios fiel. Y es maravilloso ese principio, ¿cierto? Es maravilloso ese principio. Vamos a mirar otro texto en las Escrituras. Y es el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 5. Isaías capítulo 11, versículo 5, hablando de la fidelidad de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 5. ¿Están allí, mis hermanos? Leamos todos juntos. En el versículo 5 del capítulo, el versículo 5 del capítulo 11 del profeta Isaías. Veamos todos. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hasta ahí. Es maravilloso mirar este texto. La justicia, hablando de Cristo Jesús, la justicia sería el cinturón de sus lomos, lo que sostendría toda su vestidura, y la fidelidad lo será de su cintura. Básicamente estaba mostrando que la fidelidad sería como la correa que sostendría toda la ropa. Es interesante que en el vestido nuestro la correa asegura el pantalón, la camisa y todo. Pero el texto dice, la justicia es el cinturón de los lomos de Cristo. Y la fidelidad será de su cintura. Hermanos, persona que no es fiel, persona que no tiene nada confiable. Y la persona que no es fiel queda desnuda o puesta en evidencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Una de las cosas terribles de esta sociedad en la vestimenta está en la juventud. ¿Sabe que la mayoría de jóvenes tienen sus pantalones en la punta de las nalgas, cierto? Y es una evidencia de su carácter, es una evidencia de su carácter. De su carácter. Un muchacho de eso no aguanta una carrera. No puede ser una fuerza correcta, no puede hacer ningún trabajo correcto porque con una mano tendrá que tenerse los pantalones y con la otra trabajar y eso no se puede. Y la mayoría trabaja con una mano atrás y otra delante. Esas personas tienen un carácter dañado porque aún la misma ropa revela
nuestro propio carácter. Y en el Salmo 89, versículo 8, vamos allí. En el Salmo 89, versículo 8. Salmo 89. El versículo 8. La Escritura, hablando de Dios, dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? La verdad, no hay ninguno como él. Poderoso eres Jehová. ¿Y qué lo rodea? Tu fidelidad te rodea. Recuerda que básicamente el único, en cierta manera, la única pieza de vestimenta que rodea al ser humano es la correa. Le da una vuelta completa y sostiene la ropa. Hermano, persona fiel, persona segura, persona en la que se puede confiar. Dios es fiel. Usted y yo tenemos que ser fieles como Dios es fiel. Y es interesante ver que en estos dos versículos la fidelidad es parte del vestido de Dios. En el versículo anteriores, en el 2 Timoteo 2:13, vemos que la fidelidad es parte de su esencia. Pero en estos versículos vemos que es parte de su vestido. Su esencia es fiel. Su parte externa es fiel. Él es fiel por dentro y por fuera. Hermanos, por eso es maravilloso confiar en Dios. Y Dios quiere realmente que nosotros seamos fieles. Ahora, vamos al primer libro, a la primera carta a los Corintios, por favor. Capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. El versículo 2. Cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿qué es lo que realmente Dios va a juzgar en nosotros? Es interesante. No va a juzgar si usted hizo bien o no hizo bien. Es si usted fue fiel en los procesos de hacer. ¿Sabe por qué? Porque el final de todas las cosas no es obra humana, es obra de Dios. Por eso Dios es el que da el crecimiento. Pero la pregunta, ¿fuiste fiel en los procesos? ¿Fuiste fiel en los procesos? Si usted evalúa por qué un muchacho pierde el año, ¿cuál es el resultado final? No fue fiel en los procesos. No fue fiel en levantarse todos los días puntualmente. No fue fiel en cumplir tareas. No fue fiel en llegar al colegio. No fue fiel en muchas cosas. Y al final, entonces, ¿qué se juzga? Realmente, su fidelidad. Y la fidelidad siempre se va a manifestar en un obrar. Siempre se va a manifestar en un obrar. Por eso las obras de Dios todas son fieles, porque Él es fiel. Por eso ese texto de 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de todos los administradores, se requiere de los administradores que cada uno de manera individual se haya hallado fiel. Hermano, tenemos que entender la maravillosa cualidad que Dios nos dio, pero también la gran responsabilidad que nos dio al darnos la fidelidad como cualidad nuestra. He encontrado en el transcurso de mi vida ministerial cantidad de parejas infieles. Y le he hecho una pregunta, por lo general, a la persona que está sufriendo la infidelidad. Cuando lo conoció, ¿era igual o mejor o peor? Digo, no, era igual. Cuando novio me ponía los cachos. Y yo le dije, ¿y entonces por qué pelea con él? ¿Lo conociste así? ¿Decidiste casar con él y pretendías que se cambiara después? No, te casaste con un infiel. Y si él no conoce a Cristo, seguirá siendo infiel, porque la fidelidad, a pesar de que es una cualidad que Dios le dio al ser humano en su imagen, fue completamente interrumpida por el pecado. Y solo aquel que esté en Cristo podrá volver a ser fiel y permanecer fiel. Pero lo triste es ver en la iglesia creyentes, verdaderos creyentes, siendo infieles. Siendo infieles. Hermanos,
Estos días charlando con alguien yo le decía, por favor quítese de la cabeza el divorcio. Me preguntaba por qué. Le dije, porque tú eres joven. Y toda persona joven que piensa en el divorcio está pensando en el adulterio. Porque joven, lo más probable no se quedan solos. Y al separarse de este, te casarás con el otro y cometerás adulterio. La persona que piensa separarse joven, esto no indica que los viejos se pueden separar, ¿no? Pero a veces los viejitos tienen más resistencia o más oportunidad de quedarse solos. Dios no aprueba el divorcio por ninguna parte. Pero lamentablemente es un principio. Lamentablemente la infidelidad es una evidencia clara de que no estoy bien con Dios. Por eso es maravilloso. Es parte del ser y es parte del vestido de Dios. Debe ser parte de nuestra vida y parte de nuestras acciones. Y debe verse en nosotros la esencia de la fidelidad, como lo es en Dios. Ahora, vamos al Salmo 36, versículo 5. En el Salmo 36, versículo 5, en el Salmo 36, versículo 5, vemos que la fidelidad de Dios tiene una cualidad, y es que es infinita. La fidelidad de Dios es una cualidad, tiene una cualidad y es infinita. El Salmo 36, versículo 5 dice, Jehová, ¿qué dice? Hasta los cielos es tu misericordia y tu verdad hasta las nubes. Hermanos, la fidelidad de Dios es para siempre. Si usted conoce una persona que no es fiel y se casa con ella y esta persona no conoce a Cristo, ¿cuánto tiempo te puede ser fiel? Nunca. De hecho, se casó con un infiel. Pero si usted conoce a Jesús, usted tiene la obligación de vivir en la cualidad de la fidelidad. Y es que la fidelidad es hasta el final. Hasta el final. Dios prometió ser fiel contigo y conmigo. ¿Hasta cuándo? Por siempre. ¿Y usted alguna vez se ha comprometido con Dios de serle fiel por siempre también? Cuando usted se casó, los que nos casamos, los que nos fuimos a vivir con una persona, los que estamos bajo un techo con una persona, tenemos hogar con una persona, pregunta, ¿tomaste la decisión de serle fiel hasta el final? Porque si no es así, usted tiene que revisar si es hijo de Dios. Porque si es hijo de Dios, la fidelidad de Dios es en ti y ella tiene la capacidad y el poder de hacerte permanecer fiel hasta la muerte. Que se enfermó y no sirve para nada. Él no sirve para nada, pero yo sirvo para ayudarlo a él. Hasta el final. ¿Amén, iglesia? Amén. Así debe ser, porque Dios es fiel con nosotros de principio a final. Está en las buenas, está en las malas, está en lo que nosotros hacemos bien y hacemos mal, Él está ahí. Y Él no va a cambiar. Porque aparte de que su fidelidad es infinita, su fidelidad es inmutable. Él no va a cambiar. Él nunca ha dejado de ser padre de sus hijos y nunca dejará de serlo. Y a pesar de que como hijos somos rebeldes, Él nunca ha renunciado a usted como padre. La herencia que Él prometió para nosotros en Cristo sigue intacta. No le ha quitado ni le va a quitar nada a pesar de nosotros. Aunque ese principio de que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, es una de las cualidades de la fidelidad de Dios. En Números 23, 19, dice, Dios no es hombre. Escuche. Dios no es hombre, pero Él se hizo hombre para salvar a los hombres. Dios en esencia no es hombre. Solo Jesucristo es hombre. Dios en esencia no es hombre. El Padre no es hombre y el Espíritu no es hombre en el sentido humano. No es carne humana como nosotros. Solo el Hijo se hizo hombre. Dios, el Dios de los cielos, no es hombre para que mienta, porque solo los hombres son mentirosos. Bueno, aquí también incluimos las mujeres, ¿cierto?
Porque la mujer, nosotros no. Cuando Dios habla de hombre, habla en general. Los seres humanos. ¿Cierto? Dios no es hombre para que mienta. Ahora, si Dios no es hombre para que mienta, Él es fiel. Y los hombres, por ser mentirosos, somos infieles. Por eso es necesario que nosotros miremos. Yo soy hombre, soy pecador. Por ser hombre pecador soy mentiroso. Y por ser mentiroso soy infiel. Tengo que arrepentirme. Arrepentirme de ser mentiroso. Mira, el que no reconoce ser mentiroso no reconoce ser infiel. Si un hombre le dice a su esposa, amor, yo te he sido fiel toda la vida. Entonces yo le pregunto a ese hombre, ¿alguna vez has mirado a otra mujer con ojos de codicia? Y si él dice sí, entonces no es hombre fiel. De corazón no lo es. Aunque de acciones podría ser, de corazón no lo es. Por eso el texto dice, Dios no es hombre para que mienta, tampoco es hijo de hombre para qué. Todos los que se arrepienten después de haber dado la palabra son gente infiel. Son gente infiel. Por eso tenemos que mirar, hermanos, Dios nos hizo con cualidades de Él para que seamos como Él, pero en Cristo nos da el privilegio de saber lo que estamos haciendo mal y el gozo de podernos arrepentir para empezar a hacer las cosas bien. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará, Él habló y Él lo va a ejecutar. Es maravilloso eso. Y qué bueno dar con personas así. Fieles. Hermanos, ¿y sabe cuál es la cualidad primaria que Dios pide para que entregarle responsabilidad a alguien? ¿Cuál? Fidelidad. A veces en la iglesia es difícil entregar responsabilidades, porque hay gente muy capaz, pero no gente fiel. ¿Y cuál es la cualidad que Dios nos dio para recibir responsabilidades? Fidelidad. Si no es fiel, no entregue. Por eso quiero en esta parte dar un consejo a los padres específicamente. Jamás entregue a su hija o a su hijo a otra persona si primeramente no verifica que es fiel. Para que sea fiel tiene que ser veraz. Y para que sea veraz tiene que conocer primero a Dios. Por eso Dios dice, no casemos a nuestros hijos en yugo desigual. Dios puede tener misericordia con el tiempo, pero mientras tanto nuestros hijos van a sufrir. Porque la verdad, estar al lado de una persona no veraz, no fiel, solo añade sufrimiento al otro. Y si hay una persona fiel que está al lado de un infiel, ¿quién va a sufrir de los dos? El fiel. Va a sufrir, porque él a veces querrá ser infiel, pero el Espíritu Santo lo va a redarguir y dice, no, se mantiene en fidelidad, mientras que el otro va a seguir gozándose en su infidelidad. Por eso debemos dar gracias a Dios, porque permanece fiel, pero nosotros le añadimos muchos dolores al Señor en nuestra infidelidad. Contristamos al Espíritu Santo cada vez que pecamos, y eso es infidelidad. Por eso es maravilloso mirar ese texto, hermanos. En Lamentaciones, vamos a Lamentaciones 3, 22 y 23. Ustedes conocen ese texto y lo hemos leído muchas veces. Lamentaciones 3, 22, 23. El profeta Jeremías, es interesante porque a veces uno no entiende los textos porque no entiende los contextos. Lamentaciones es un libro escrito en medio de una situación terrible, terrible. ¿Sabe qué creían los judíos? Los judíos creían que Dios jamás se le iba a ocurrir destruir Jerusalén. ¿Y por qué creían que jamás iba a destruir Jerusalén? Porque ahí estaba el amado templo de Salomón, donde Dios había prometido colocar su presencia. Eso es lo que ellos creían, pero eso no era lo que Dios había dicho. Dios dijo, yo no voy a habitar en casas hechas por manos humanas, pero por cuanto tengo mi afecto para con este pueblo, pondré mi presencia en el tabernáculo y después en el templo.
Pero les dijo, pero si ustedes no guardan mis mandamientos, si ustedes no viven en mis estatutos, si ustedes se apartan de mí, yo me apartaré de ustedes, quitaré mi presencia de este lugar y destruiré este templo y esta ciudad. A ellos se les olvidó que Dios no hace lo que uno quiere, Dios hace lo que Él promete, sea positivo o sea negativo. Y Lamentaciones es un libro escrito después de que los babilonios vinieron y arrancaron piedra por piedra del templo. Se llevaron todas las riquezas y destruyeron Jerusalén. Se llevaron toda la gente de alta sociedad. Todo lo mejor se lo llevaron cautivo y dejaron la pobreza en Israel. Y Jeremías está llorando. Por eso es conocido como el profeta llorón. Hay 5 capítulos, 5 lamentos, básicamente en este libro. Y en el capítulo 3, en el tercer lamento de Jeremías, los versículos 22 y 23, Jeremías pronuncia estas palabras en medio de su lamento. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él. Ellos no estaban esperando en Jehová, estaban esperando en Jerusalén y en el templo. Jeremías esperaba en Jehová. Y es interesante, cuando él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, está realmente reconociendo que a pesar de que Dios trajo a los babilonios y destruyó Jerusalén y destruyó el templo, Dios sigue siendo fiel. ¿Sabe por qué? Porque él prometió hacer eso si ellos se apartaban, pero prometió que no los mataría a todos para guardar el remanente. Y en eso Dios es fiel. Dios es fiel. Hace poco estuve hablando con un hombre, que les compartí hace un día, amargado con Dios, porque Dios le había matado su familia y solamente él había escapado, vivo nomás, y estaba amargado con Dios. Pero mientras que él mostraba su amargura, yo veía la fidelidad de Dios para con esa familia. Debió raerla toda, pero guardó un remanente. Solo que él no entiende el proceder de Dios y la misericordia de Dios. Entonces, en lugar de considerarse bienaventurado al vivir y poder conocer a Dios, se levantó contra Dios y se llenó de amargura. Jeremías, el resto del pueblo debía estar triste y amargado, pero Jeremías, por el Espíritu, puede reconocer en este evento la misericordia de Dios. Y en el versículo 23, él dice, ¿por qué Dios fue misericordioso? ¿Por qué? Dice, nuevas son cada mañana. ¿Qué? La misericordia de Dios. ¿Y por qué son nuevas cada mañana? Porque Él es fiel de manera grande. Cuando usted se levanta en la mañana, cuando nosotros levantamos en la mañana y vemos el sol, ¿qué debemos estar reconociendo de parte de Dios? Su fidelidad. Dios es fiel. El sol volvió a salir por el mismo lugar, ¿cierto? Esa no es la obediencia del sol, es la fidelidad de Dios para nosotros. El cambio de clima trajo tremendas pestes y muchos de nosotros fuimos afectados. Pero la mayoría de nosotros estamos quejándonos de la peste y no estamos dando gracias porque Dios es fiel. Dios no prometió que no iba a traer gripe a nosotros. Él prometió que iba a traer lluvia y que iba a traer sequía. Porque Él prometió que mientras que la tierra existiera, no iban a faltar las estaciones. Nosotros tenemos 2. Y gracias a Dios porque después de 20 o 30 días de sequía, la tierra vuelve a recibir agua. Aunque a algunos les cayó como juicio, porque cayó demasiada. Y con tempestad y con destrucción. Pero es parte de la fidelidad de Dios. Por eso, hermanos, es maravilloso. Su fidelidad debe tener estas 2 cualidades. ¿Hasta cuándo debe ser fiel usted? Hasta la muerte, hermanos. Al menos en esa parte podemos comprometerse, hasta la muerte. ¿Y por qué no puede cambiar? Porque si es la fidelidad de Dios, su fidelidad es inmutable, no debe cambiar. Y es para con los mismos por siempre. Por siempre.
Y es maravilloso mirar. Vamos a mirar algunas ilustraciones de esa fidelidad de Dios. Vamos a las Escrituras y vamos al libro de Génesis, capítulo 8, versículo 22. Porque allí vemos la promesa de Dios y por qué Dios sigue trayendo lluvia y sequía. Lluvia y sequía. Génesis capítulo 8, versículo 22. En el versículo 21, vemos la realidad de las cosas. Y a pesar de esa realidad, Dios se compromete con nosotros. En el versículo 21 de Génesis 8 dice: y percibió Jehová olor grato. Esto es el sacrificio que hizo Noé cuando salió del arca. Y dijo Jehová en su corazón: esto es una promesa. Eso es una promesa. Dios puede inundar terrenos, pero no va a acabar el mundo otra vez con agua. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Es interesante este principio, porque realmente el diluvio fue una maldición. Dios maldijo la tierra, destruyó la tierra aquel entonces por causa del hombre. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y esto es una cosa, hermano, que yo quiero que usted mire en las Escrituras. Lamentablemente, los intentos de nuestro corazón son malos. Lo único bueno que existe en usted y en mí es la disposición de someternos a Dios para que Él haga su voluntad en nosotros. Pero la intención de los seres humanos es interesante lo que dice eso, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces Dios toma una decisión, dice: no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y hace una promesa: mientras la tierra permanezca, porque Él ya le puso un fin también. Mientras que la tierra permanezca, no cesarán la sementera, tampoco cesará la siega, tampoco el frío, tampoco el calor, tampoco el verano, tampoco el invierno, tampoco el día, tampoco la noche. Así que, hermanos, cuando a usted le dé mucho frío, ¿qué debe decir? Dios es fiel. Cuando le dé mucho calor, ¿qué debe decir? Dios es fiel. Ya dejemos de quejarnos, hermanos, y empecemos a adorar una de las cualidades y atributos de nuestro Dios: su fidelidad. Cada vez que llegue la noche, no diga otra noche, Dios es fiel. Cuando llegue el día, otra vez, Dios es fiel, porque Él prometió que mientras que dure esta tierra, no cesarán ninguna de ellas. Y hasta el día de hoy, en los años que usted ha contado en su vida y en los que le han contado sus abuelos, sus padres, hemos visto la fidelidad de Dios. La hemos visto. 70, 80, 90 años de existencia, viendo que no ha cesado estas cosas. La tierra no ha dejado de dar comida. Por eso hay siega, recogida, recolecta. El frío y el calor, el verano y el invierno no han cesado. Nosotros lo disfrutamos aquí muy bien, el día y la noche, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Hermanos, qué maravilloso es poder entender esto. Y por eso nosotros tenemos que aprender en estos principios a hacer lo que es correcto. Lo que es correcto. Las leyes de los hombres hacen que el hombre sea infiel. Por ejemplo, bíblicamente, si un hombre se separa de su mujer, recuerde que Dios no se lo permite. Pero por cuanto hizo pacto matrimonial, ¿hasta cuándo debe sostenerla? Hasta la muerte. Por cuanto hizo pacto matrimonial, debe sostenerla hasta la muerte. ¿Con cuánto? Con todo lo que necesita. Con todo. Pero como Dios no permite la infidelidad ni la separación, tenemos que ser fieles con ellos hasta la muerte, hasta el final. Ahora, vamos a mirarlo en la fidelidad de Dios para con Israel. Vamos a otro texto, vamos a las Escrituras, a Génesis capítulo 15, por favor. Génesis capítulo 15, porque Dios es fiel. Como algunos dicen, lástima que no nos lo dijeron a tiempo. Cuando el Señor le enseñó esto a los discípulos, ¿sabe qué dijeron los discípulos?
No, Señor, si eso es así, no vale la pena casarse uno. De una vez sacaron la naturaleza de ellos. Dios les dijo, esto no es para todos, es para quienes Dios les lo ha dado. Y a usted y a mí Dios nos lo ha dado, porque nos ha dado el espíritu de fidelidad y el poder para hacerlo. En todas las áreas, hermano, en todas las áreas. El problema es que la mayoría de nosotros no vivimos conforme a la ley del espíritu, sino conforme al mundo. Por eso no vivimos dentro de los atributos de Dios, porque no conocemos a Dios. En Génesis capítulo 15, los versículos 13 al 16, Dios hace un pacto allí. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, o sea, esto es seguro que va a suceder, que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y serán oprimidos 400 años. Y le prometió y lo cumplió. Ese fue el tiempo que básicamente Israel estuvo en Egipto, después de que entró Jacob, por la generosidad y amabilidad de su hijo José, a Egipto. Ahí empezaron básicamente. Y terminaron cuando Dios los sacó por mano de Moisés. El cumplimiento de las escrituras. Ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, o sea, en Egipto, que Egipto no era tierra prometida para Israel. De hecho, Egipto es un simbolismo del mundo. El mundo no es la tierra para nosotros. No es para nosotros. Por eso Dios dice, no amen al mundo. En otra palabra, no amen Egipto, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque no los diseñé, no los hice para este mundo. Usted y yo no fuimos diseñados para este mundo. Fuimos traídos a este mundo para conocer al Dios de los cielos, ser salvados de este mundo y ser llevados a una nueva tierra, como Dios lo hizo con Israel. En el versículo 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán, o sea, Egipto, nosotros, el mundo, juzgaré yo. Y recuerde que Dios tiene establecido un día para juzgar este mundo también. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y así salió. Nosotros también, un día saldremos, no con riquezas de esta tierra, sino con la mayor riqueza que tenemos, estar al lado de Jesús. Y saldremos para estar con Él. Y tú, le dice a Moisés, a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz, hablando de su muerte, y serás sepultado en buena vejez. Y la verdad que llegó a buena vejez, 100 y mucho de años. Y a la cuarta generación, después, 400 años después, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y Dios lo cumplió. Y ustedes lo conocen en la historia, que Dios cumplió, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Hermanos, por favor, Dios en el Nuevo Testamento dice, es mejor que digas no y vayas y hagas, y no que digas sí hago y no lo hagas. Dios está en contra y aborrece la falsa palabra, aborrece la mentira. Y si yo digo algo y no lo hago, soy mentiroso. Así pida disculpas. Soy mentiroso. Y es una evidencia de que no soy fiel. Que no soy veraz como Dios lo es. Y yo creo en esto, hermanos, que en esto todos hemos fallado. ¿O no es así? Es triste a veces, hermano, y especialmente con las cosas de Dios, cómo nosotros cambiamos las cosas de Dios por otras cosas y sacamos excusas. El primer compromiso que usted tiene es con Dios. El segundo que tiene es con su cónyuge. Y de ahí para arriba usted mire con quién se compromete. Pero tiene que aprender a ser fiel. Y tiene que aprender a respetar esas dos relaciones primarias. Nunca ponga a un segundo después del primero. Y nunca ponga al primero y al segundo por un tercero. Jamás lo haga. Y nunca permita que ni el segundo ni el tercero ocupen el lugar del primero. Porque serás infiel. Serás infiel. Hermanos, la fidelidad es un atributo de Dios y Él es fiel y cumple su palabra. Y para cumplir su palabra fue capaz de matar a su propio hijo de la peor muerte, para cumplir su palabra. Un día Dios le pregunta a Abraham, Abraham, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces demuéstramelo.
¿Qué hago, Señor? Ve y mata a tu hijo. Dególlalo como degollas un cordero y métele candela. Y muestra que me amas. Y Abraham, dice la Biblia, caminó durante 3 días al lado de su hijo. Y el hijo se le ocurre decirle: papito, ¿qué pasó ahí? Tú llevas el cuchillo y la candela, yo llevo la leña y el cordero. Y lo mira y le dice: tranquilo, hijo, que Dios se proveerá. Es interesante, no le dice Dios ya proveyó, no le dice Él proveerá en futuro. Pero él iba dispuesto a matar a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque había aprendido a serle fiel. ¿A quién? A Dios. Ustedes ven la vida anterior de Abraham, fue infiel. Primero expuso a su esposa, adulterio 2 veces. Después le hizo caso a su esposa para acostarse con otra mujer que no era de ella. Pero al final aprendió a serle fiel a Dios. Y de ahí para acá no hay más problemas en ese hogar. Nunca más hubo problemas. La Biblia narra de problemas entre Abraham y Sara, porque ya Abraham había aprendido a serle fiel a Dios. Y sabe que un hombre fiel a Dios puede formar una mujer fiel como esposa y puede formar hijos fieles como hijos. Pero tenemos que mirar, en muchas cosas somos infieles, no somos como Dios. Y Dios nos pide ser como Él, ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en esto tenemos que ser como Él. Tenemos que ser como Él. Dios no te pide a ti que seas inmutable, pero te pide que seas fiel. Y Él nos ha provisto de todo para hacerlo. Por eso tenemos que aprender a hacerlo. Vamos a mirar 2 versículos más. En Isaías 7:14 hay una promesa. Isaías 7:14 hay una promesa del nacimiento del Mesías. Isaías 7:14 dice: por tanto, el mismo Señor, hablando de que Él lo iba a hacer, Él lo iba a cumplir. Por tanto, el mismo Señor os dará una señal. ¿Cuál es la señal? Y aquí que una mujer virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ese hijo se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Allí hay una promesa. Pero si ustedes van a Gálatas capítulo 4, versículo 4, está el cumplimiento. Dice, Gálatas 4:4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Y si usted mira la historia de los evangelios, de una mujer virgen. Y su nombre fue Emmanuel. Fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Cada vez que usted se sienta a la mesa y hay un plato ahí con comida, algunos dan gracias por la empresa, otros dan gracias por la mujer, pero pocos dan gracias por la fidelidad de Dios. Que usó la empresa, usó su esposa y usó el vecino, usó el que sea, no importa. ¿Deben dar gracias por ellos? Claro que sí, pero después de decirle: Señor, he aquí tu fidelidad, he aquí tu fidelidad. Tú prometiste que me sustentarías hasta el día final, y este plato, sin importar lo que haya ahí, es parte de tu fidelidad. Es parte de tu fidelidad. Dios cumplió lo que prometió a su pueblo. Dios trajo bendición a su pueblo. Romanos 6:23 dice muy claro: la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos de ustedes en la muerte de un ser querido, en la muerte de un amigo, han dicho: Señor, han puesto la mano sobre la tabla y dicho: Señor, gracias porque has sido fiel? Tú dijiste que el pecador iba a morir y aquí tú eres fiel y cumplido. Nosotros nos quejamos contra Él. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué eres fiel? Sencillo. Si usted le pregunta a Dios: ¿por qué se lo llevó? Le va a responder: porque soy fiel a lo que yo les dije. Les dije que el día que pecaran, moriría. Señor, tenía 65 años, es joven. Dios dice: no es joven, ya era hora. Yo fui fiel en darle vida cuando Él no la merecía. Debió morir antes de nacer. Yo le di 65 para que me conociera.
Lo maravilloso de estas cosas, hermanos, es entender que todo lo que pasa en la vida es manifestación de que Dios es fiel. Porque es bonito unir ese texto en el féretro con otro. Decirle, Señor, gracias porque tú eres fiel con esta persona, con este familiar, con este amigo, con mi esposa, conmigo, con el dolor del alma y con las lágrimas en los ojos. No me preocupe por eso porque eso no es pecado. Decirle, tú eres fiel al quitarme a mi esposa, al quitarme a mi hijo, pero tú serás fiel también en levantarme un día y permitirme volver a verlo, y más importante, al lado tuyo. Las dos cosas son manifestación de la fidelidad de Dios. La paga del pecado es muerte. La segunda parte dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos la vida eterna. La muerte puede venir, pero la resurrección también. Y Hebreos 12:29, vamos a mirar ese texto de Hebreos 12:29. ¿Quién lo tiene ahí? Lo lea. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y quién nos consume? Dios. Él nos elimina. Él nos da vida, Él nos la quita. Él nos hace descender al Seol, Él nos vuelve al subir. Él es fiel. Por eso es maravilloso, hermano, porque nosotros queremos ver la fidelidad de Dios en lo positivo, pero no en todo lo que Dios ha prometido. En todo lo que Dios ha prometido, Dios es fiel. En el tema que compartí esta mañana sobre el orgullo, hermano, cada vez que estudio ese tema, yo tiemblo en mi corazón. Porque Dios es fiel en cumplirlo. Y Él dice que todo soberbio, toda arrogancia, todo manifestación de orgullo es una evidencia que voy para el piso. Que voy para el piso. Y ustedes lo han visto, especialmente nosotros lo vemos mucho con nuestros equipos colombianos, ¿cierto? Cómo los periodistas los exaltan. Y más tardan en exaltarlos que en ellos sí, la goleada, hermano. Y lamentablemente nosotros los colombianos somos muy buenos para eso, para exaltar y después caer y dañar. Y eso lo tenemos casi todos, hermano, en nuestra naturaleza pecaminosa de cultura. Y sabe que eso viene del diablo. El diablo es uno que le gusta exaltar y después aplastar. Pero Dios quiere que realmente cambiemos esa parte. Y terminemos aquí, porque el tiempo se me fue. Primera carta a los Corintios 1, 8 y 9 nos muestra la seguridad que es para nosotros que Dios sea fiel. Y la verdad, hermanos, es que la fidelidad es seguridad para todos. Es seguridad para todos. Si usted se monta un carro de un conductor infiel, ese conductor infiel va a violar normas de tránsito. Lo más probable, no lleva los papeles en regla. Y lo más probable, usted va a sufrir. Porque no llegan los papeles en regla, lo detiene el tránsito, hasta ahí llegó el viaje. Hasta ahí llegó el viaje. Donde viola las reglas de tránsito, lo más probable usted corre el peligro de morir. Pero qué bonito es estar con una persona fiel. Y por eso es maravilloso realmente estar con Dios. Estar con Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9, la Escritura dice. Voy a leer del versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, porque Él se prometió y nos va a llevar hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes van a ser irreprensibles en el día del juicio? ¿Cuántos? ¿Y por qué? Solo porque Él lo prometió y prometió hacerlo y lo va a hacer. Nos lleva a nosotros algunos de las orejas, otros a garrote, pero nos lleva y nos va a presentar fieles. Ahora, no por usted, no por mí, no por pertenecer a la vid, no, solo por estar en Cristo que es fiel. Ahora el siguiente versículo. Fiel es Dios. Él los llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo.
Y gracias a que Dios es fiel, por el cual fuimos llamados a la comunión con Jesucristo, gracias a eso vamos a ser presentados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso, hermanos. Si usted envía un hijo al colegio, para que el hijo pase el año, necesita dos cosas: la fidelidad del hijo y la fidelidad del colegio. Y si alguno de los dos falla, las consecuencias vienen. Gracias a Dios que la fidelidad, los pactos de Dios, no los puso en común acuerdo entre Él y yo, en el cumplimiento de Él y yo. Solamente los puso en el cumplimiento de Cristo Jesús. Por cuanto Cristo es fiel, todas las cosas que Dios prometió para nosotros se van a cumplir. Pero también Él ha prometido que Él va a cumplir sus pactos en nuestra infidelidad. Por ejemplo, ¿la salvación está sometida a nuestra fidelidad? ¿Sí o no? No. Está sometida a la fidelidad de Dios. Pero el disfrute de las bendiciones, ¿está sometida a nuestra fidelidad? Sí. Las bendiciones están en Cristo, pero el disfrute de ellas están sometidas a nuestra fidelidad. Si no somos fieles, no las disfrutamos. Los galardones en el cielo están sometidos a nuestra fidelidad. Sí. No a la de Cristo. La entrada al cielo está garantizada porque está sometida a la fidelidad de Cristo, pero nuestros galardones están sometidos a nuestra. Si no somos fieles, no recibiremos galardones, solo vergüenzas. Hermanos, por esto es importante aprender a ser fieles, como Él es fiel. Si usted y yo decimos que somos de Dios, las cualidades de Dios deben verse en nosotros, no por un rato, sino cada vez más abundantemente. Que Dios nos ayude, te ayude, me ayude y nos ayude a ser fieles. Padre, gracias por Jesucristo. Y gracias por lo que tú eres y lo que quisiste que nosotros fuéramos cuando nos hiciste esa imagen y semejanza tuya. Gracias porque aunque no colocaste todas tus cualidades en nosotros, la mayoría de ellas las pusiste para que nos pareciésemos a ti. Y gracias porque hoy nos has dado la fuerza y la capacidad y la manera de parecernos a ti, porque nos diste a tu Hijo Jesús. Y con tu Hijo el Espíritu Santo y con el Espíritu tu palabra. Padre, reconocemos que hemos sido y somos infieles en muchas cosas. Pero gracias porque nuestro tiempo aún no se ha acabado. Y tú nos enseñarás a ser como tú eres. Enséñanos a ser fieles en todas nuestras relaciones, en todas las cosas. Bendícenos a todos y gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.